historia de Natalie. Natalie presentó síntomas y fue a hacerse el examen del COVID-19. El problema es que no se lo quisieron hacer. Reclamó durante 2 días, pero ya era tarde. Había contagiado a su marido y a sus 2 hijos. Natalie, buenos días. Muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos incluso que contagiaste a tus hijos de 15 y de 2 años de edad, a tu marido, y que tú estuviste en la UCI. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bueno, buenos días. Yo de porfiada estoy aquí, viva, porque llamé 2 veces al MinSal diciendo que tenía dolor de cuerpo, que me faltaba un poco el aire, me cansaba, pero ellos me decían, no, si no tienes fiebre, no puedes ir a tomarte el examen. Pasaron como 3, 4 días y yo recién llamé de nuevo y les dije, ¿sabes qué? Me estoy ahogando mucho porque yo soy asmática desde los 2 años de vida. Tengo mi asma súper controlada y me estaba inhalando todo el día y no me funciona mi inhalador. Entonces yo siento que esto no es normal. Y la niña me dice, ¿tuviste fiebre? Yo le digo, no he tenido fiebre, he tenido a lo más 37,5. Ah, no, me dijo, entonces no puedes ir a tomarte el examen porque no tienes fiebre. Entonces lo que yo hice, como yo soy muy porfiada, llegué y agarré el auto, me fui a hacer el test y al final me lo hicieron después de hacerme una radiografía. Fui a una clínica y en la radiografía salió que yo tenía neumonía. Entonces ahí ellos ya se preocuparon más y me hicieron el test del coronavirus. Y después de eso ya me ingresaron a la UCI. Al principio fue porque para tenerme más controlada, pero ya después en la noche yo me agravé y me tuvieron que poner oxígeno. No, sí, fue terrible. Y como yo estuve 4 días en la casa enferma, yo estuve en contacto con mi marido, con mis 2 hijos, el más chiquitito de 3, la más grande de 15, y mi marido empezó primero con los síntomas, tampoco tuvo fiebre, y después mi hija de 15 y finalmente el de 3. Y ninguno de los 3 de mis 3 contagiados tuvo fiebre. Natalie, eso mismo quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste? Porque uno como mamá siempre lo que quiere es proteger a sus cachorritos y saber que contagiaste a tu guagüita prácticamente de 3 años y a tu hija de 15 años. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta de eso? Terrible, porque uno se siente culpable como mamá. Yo me cuidé mucho, de hecho no salía. Fui un día al supermercado, otro día fui a vacunarme de la influenza, como yo soy asmática, soy crónica, y fue la única salida que hice. Entonces yo me lavaba las manos, alcohol por todos lados, etcétera. Mis hijos igual, encerrados todos, y al final igual me contagié y además traje el bicho a la casa. Y mis pequeños, sobre todo, el más chiquitito, es súper activo, y él decía, mamá, me canso. Me canso, se tomaba aquí el techo y decía, mamá, me canso, y él es un torbellino. Y la más grande también se ahogaba, y me decía, mamá, me ahogo, y ella no tiene asma. Entonces, no, es terrible, porque además todos enfermos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto rato, Natalie, cuánto pasó desde que tú te tuviste el COVID hasta que tus hijos empezaron a presentar síntomas y tu marido? Mira, yo empecé así ya full un día sábado, estuve sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles fui a la clínica, después mi marido empezó como el martes con sus síntomas. Y mis hijos empezaron ya como ya el otro fin de semana. 7 días después. Jueves, sí, jueves o viernes, sí. Natalie, yo me quiero quedar con unas palabras que tú decías al principio. Yo de porfiada estoy acá. Porque finalmente lo que tú dices habla mucho de distintos pacientes que sienten que tienen la enfermedad y comienzan a insistir, y además tú eres joven, entonces nos han dicho que los jóvenes de repente podemos tener la enfermedad, los síntomas no van a ser tan graves como si te contagia una persona adulta mayor, pero tú finalmente llegaste a la UCI
te habías lavado las manos, fuiste a pocos lugares, o sea, te contagiaste probablemente en el supermercado. Entonces, que haya llegado a la UCI, ¿qué te pasa a ti? No, es terrible, porque además en la UCI tú estás aislado total. O sea, si ya llegas ahí, te ven solamente las personas, las enfermeras, los personales de la salud. ¿Y qué sentía Natalie en ese momento que te llevaron a la UCI? ¿No podías respirar? ¿Qué síntomas tenías? Sí, me costaba mucho respirar, y me cansaba, no podía, con suerte caminaba. De hecho, yo me fui manejando sola porque mi marido se quedó con los hijos acá en la casa. ¿Ya? Y iba súper ahogada, me mareaba en el camino. ¿Y el puff no servía para nada? ¿El inhalador no te funcionaba? Nada. Yo y yo uso 2 inhaladores y me sirven siempre. O sea, yo tengo asma de los 2 años, entonces convives con eso. Yo sé cuáles son realmente síntomas y todo, o sea, súper controlado. Entonces, sí, Natalie, yo por eso quería igual decir, disculpa, ¿sí? Que quería yo entregar más que nada. Me parece súper preocupante lo que estás contando. Sí, es que me parece súper preocupante lo que estás contando, Natalie, porque estamos hablando de alguien que tiene una enfermedad base importante para el COVID-19, como es el asma. Tú fuiste varias veces a pedir que te lo hicieran con síntomas, pero bastaba que no tuvieras fiebre, pero estabas ahogada, eres asmática, no te lo quisieron hacer. O sea, si tú no vas, no eres insistente y al momento que vas, pasas del examen inmediatamente internada y inmediatamente a la UCI. ¿Cómo fueron? Sí. Entiendo que estuviste cerca de 3 días. Cuéntanos ese episodio que entras y caes directamente a la UCI. Bueno, yo fui porque yo pensé que me iban a nebulizar solamente porque para poder estabilizarme un poco de mi asma. Pero al final me hicieron la radiografía y resultó que tenía una neumonía. Entonces ahí ya la cosa pasó a ser un poco más grave. Y ellos me hospitalizaron, me internaron, más que nada como para tenerme controlada. Pero resulta que sí, que la achuntaron, porque en la noche entró, me acuerdo, una enfermera corriendo y me despertó y me dice, te voy a poner... Sí, entró corriendo a mi sala y me dice, oye, te voy a poner oxígeno porque estás dejando de respirar. ¿Cómo? ¿Y tú estás durmiendo? Yo estaba durmiendo, sí. O sea, si hubiese estado en mi casa esa noche, yo no la contáis. Dejé de respirar, claro. Y ella entra corriendo y ahí te toman, te llevan a otro lado. Cuéntanos eso. No, ahí mismo, en esa misma sala y me pone oxígeno. Sí, pero súper rápido. Sí. Menos mal. Claro, ahora que en este caso, a ver, doctores aquí, ustedes tienen la palabra, doctor Ristori, están en un segundo, por eso es importante que estén en la UCI, la gente puede dejar de respirar. Sí, por lo menos que estén hospitalizados y en control. Ahora el caso de Natalie es un poquito especial. Si yo entendí bien lo que ella relata, ella llamó por teléfono para ver si podía hacerse el examen, porque no tenía fiebre, le dijeron que no acudiera. La verdad es que sobre esta enfermedad, en los primeros momentos y todavía ahora estamos aprendiendo. Y a la fiebre se le da una importancia muy, muy grande en primer momento. Hoy día ya sabemos que no es así. Muchos de los pacientes que hemos hospitalizado y que terminan estando graves han tenido 37,5, 37,6 de temperatura y no más. Lo que ella sí muy bien hizo fue esa sensación de dificultad respiratoria opresiva que le llevó a consultar. Y cuando efectivamente consultó y la vieron, hicieron algo que para nosotros es mucho más sensible que la PCR, que se demora más, y que es una radiografía de tórax y especialmente un escáner de tórax. Y eso ya al tiro, rápido. Ese da imágenes muy positivas. Y nosotros a cualquier paciente sospechoso se lo mandamos al doctor Ugarte inmediatamente y esperamos que la PCR llegue después. Porque para nosotros lo que importa es el estado general del paciente y su situación respiratoria, más que el hecho de que tenga o no tenga una PCR positiva en ese momento. Ya, pero lo público y lo privado ahora, doctor Ugarte, no se está considerando solamente la fiebre. Si le dicen, le cuesta respirar, listo, PCR al tiro. Claro, lo que ocurre es que el virus no lee las definiciones. No se estudió las definiciones del virus. Entonces el virus se porta como le da la gana, no como dicen las definiciones de los expertos. Entonces, en un comienzo se decía que tenía que tener tanta fiebre. ¿Cuál era la idea? No era una locura, era que los exámenes capturaran
casos positivos y no se perdieran en casos que podían ser cualquier cosa. Para que alcanzaran al principio. Claro, pero por eso es tan importante más y más y más exámenes para pillar estos casos que tienen poquitos síntomas o no exactamente el síntoma que uno espera que dé. Y cuando uno, por ejemplo, en estos casos que el examen incluso pudiera salir negativo, como bien dice el doctor Ristori, le tomamos una tomografía del tórax o una radiografía de tórax y fíjate que todo el mundo, todos los radiólogos miran la imagen y te dicen, esto es COVID. Tú lo miras y dices, esto es COVID. Hasta el que pasa por el pasillo ve la radiografía y dice, esto es COVID. Doctor, pero ¿qué se ven ahí? reconoce al tiro. ¿Qué ven en el pulmón de que ustedes lo reconocen de inmediato? Mira, Porque, por ejemplo, Natalie es asmática, entonces ella tiene una enfermedad que es distinta, pero aquí Mira que lo la estamos gráfica. viendo en nuestra pantalla, Es una ¿qué ven broncoescopía. en el pulmón? Se ve una zona de esmerilado, como vidrio esmerilado, muy específica, múltiple en varias partes, que hace despertar inmediatamente la imagen de un paciente COVID-19 positivo. Y eso ya está estandarizado en muchas partes del mundo, que como sospecha diagnóstica es mucho más sensible y mucho más inmediata que esperar la PCR, que de todos modos sería la confirmación ¿Cuánto se final. demora eso que te entreguen ese resultado, doctor Ristori? Se demora, no sé, 20 minutos, media hora. 20 Ah, minutos. bien inmediato. Es al tiro, nada. Y ahí te tienen que dejar internado sí o sí. Claro, o sea, uno ¿Se puede dispara acercar primero, usted, doctor, aquí? claro, Acérquese con su... No sé dónde dejaron el puntero. Ahí lo Ahí tiene. lo anotó el puntero. Acérquese Uno con la di- distancia de Gino. Distancia Sí, ya me social, estoy Gino, corriendo. acuérdate. uno dispara primero y pregunta después. Con el doctor Ristori tenemos esa costumbre en urgencia intensivo. Uno al tiro quiere identificar el caso, aislarlo y proteger. Después empezamos a discutir cómo salió la PCR, en fin. Fíjense en un detalle, Verde. se empiezan a producir estas zonas que Los cambia de colores. color y que en la imagen, cuando nosotros la vemos, aparecen estas manchitas, es como un vidrio desgastado. En vez de ser el pulmón transparente, habitualmente se ve la imagen que el doctor dice como vidrio esmerilado. ¿Y la diferencia con el pulmón del fumador, por ejemplo, que también No, aparece es que así? esto además da en múltiples partes del pulmón y periférico. Fíjate, Ignacio, está afuerita, no está acá. tan al centro, Claro. ¿te das cuenta? Hay como 3 patrones característicos. Esto mismo además lo puede hacer. No tiene escáner, supongamos, Ya. no tiene radiografía. En el hospital no hay escáner donde No, fui. y la máquina de rayos se echó a perder, ya, ¿qué hago? El ecógrafo, el mismo ecógrafo que se usa para ginecología, Ginecología. cualquier. Tú lo pones por lo menos en 6 lados de este tórax, en 6 lados del otro, y buscas un patrón de una determinada cantidad de unas líneas que se ve. Se acabó, ya se dio el diagnóstico. O sea, si está por la parte del lado del pulmón, ya es coronavirus. Si esta cosa es periférica, se pueden haber algunos nódulos, Doctor, engrosamiento. que sea de los- periférica, disculpe, es que está solo como en los extremos del pulmón. Claro, como en la zona que está la pleura, como donde se produce ese verde. cambio con como esta telita que cubre el Ajá. pulmón. Ahí es donde se localiza este bicho maldito. ¿Y un tumor se ve distinto? Absolutamente Un cáncer distinto. al pulmón, por ejemplo. Absolutamente distinto. ¿Cómo se y ve? se ve como salpicado, fíjate, por aquí, por allá. No, un tumor No es es una mancha solo blanca. un lugar, sino que hay múltiples. Esto es muy característico. Y fíjate que los radiólogos obviamente lo reconocen de inmediato. Claro. Pero no necesita ser radiólogo. Yo estoy seguro que a ustedes les muestro placa y placa y placa y en un par de horas No, ustedes ya estamos, nosotros estamos al borde de la medicina aquí, al lado con la ustedes explicación. diagnostican esta cuestión. La Mari Hay- tiene una pregunta también. Oye, ya está software que tú metes la placa y te dice, Mira. sí. Mira. Doctor, ¿sabe que cuando yo lo miro me imagino que le está pasando lo mismo a la gente en su casa, que a diferencia del tumor, efectivamente el tumor es localizado, pero esto es múltiple, es como que se llenan los pulmones de algo, entonces uno se pregunta, ¿queda un daño permanente después de eso? ¿Cómo se limpia esta especie de tela o vidrio que usted decía de los pulmones? Lo que ocurre ahí es principalmente inflamación. Es que inflamación. Inflamación. Entonces se inflama, es muy inflamatorio. La gran mayoría de los pacientes se recuperan muy bien y no les quedan secuelas, la gran mayoría. Ahora, si esto es muy terrible, muy inflamado,
hubo que conectarlo al ventilador mecánico, estuvo muchos días en ventilación mecánica. Podría ocurrir que quede con algún grado de restricción respiratoria. Claro, sobre todo en las semanas. Vamos a seguir con esta explicación, Natalie, quédate atenta ahí, porque vamos a seguir con la explicación del doctor, sobre todo los que somos asmáticos, usted que es asmático, y además viene el reporte del Ministerio de Salud, porque se va a hablar de qué comunas entrarían en cuarentena también. Pausa comercial y volvemos con el Buenos Días. Hablando con la Natalie, porque la Natalie terminó en la UCI. Ella contagió a su familia, pero en el camino dijo, su hijo de 3 años, tiene otra que es más grande, su marido también, pero lo que le pasa a la Natalie es lo que aparece acá en pantalla. Los pulmones, ¿cómo empiezan a reaccionar, doctor Ugarte? Mira, esta imagen que es un escáner, que es como si artificialmente las imágenes se fueran cortando láminas como del pulmón, como se hace con la cecina, así que se cortan y se ven. Y ustedes pueden ver cómo en la periferia, muy cerca de la pleura, no en el centro, ven estas manchas. Sí. Esto ya está bastante avanzado. Se ve horrible, lleno de manchas por todas partes. ¿Te das cuenta? Todo eso está inflamado, es una neumonía viral. Esto ya es muy avanzado, pero hay casos donde hay algunas imágenes mucho más tenues, ¿no es cierto?, en la periferia y en múltiples segmentos del pulmón, multilobar. Eso es lo que hizo que la Natalie empezara a dejar de respirar. Claro, ella seguramente tenía una cosita así y otra cosita leve por acá y con eso basta. Pero esto, te digo, nosotros lo vemos en China, diagnosticaban por PCR y en un momento dijeron, ¿sabes que estamos puro tonteando? Diagnostiquemos con el escáner y vamos a detectar más. Cambiaron a eso, se dispararon los números, tenían muchos más y controlaron la enfermedad porque era más rápido. Mari, ¿está? Yo, bueno, si va a hacer la pregunta... Sí, perdón, no escuchaba, pero es que, doctor, sí, hay una cosa que me preocupa bastante, y es que el caso que vemos como de Natalie, hay muchos casos que denuncian lo mismo, que van a hacerse el examen y no los autorizan. Incluso hay un reclamo bastante masivo que no se hace caso al MinSal y se hace muchísimos menos test de los que se debieran hacer. ¿Es así? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? A ver, es que todo esto hay que ponderarlo, hay que ver los dos extremos. Por un lado, los exámenes que se disponen en el país nunca son suficientes, siempre van a ser escasos. No es que tengamos así 18 millones de exámenes y no se podrían hacer todos al mismo tiempo. Entonces, la prioridad ha estado en los casos sintomáticos porque el porcentaje de positivos, si hacemos 100 exámenes y no pillamos ni un positivo, estamos perdiendo exámenes. Claro. Entonces, aumenta la tasa de positivos cuando le pedimos ciertos síntomas, en fin. Por eso se atendió eso. Por otra parte, si aumentamos la cantidad de exámenes que realizamos, vamos a ir detectando una mayor cantidad de casos. A ver, yo me quiero quedar con el pulmón porque yo ocupo, a veces, no tanto como la Natalie, pero mis papás también y gente cercana también. Entonces, ojo con eso. Esto que aparece aquí en pantalla, doctor, ¿es como rápido, es como una explosión? Es muy rápido. Si uno ve... ¿Cuánto rato? La verdad es que un paciente comienza con síntomas y empieza a notar dificultad respiratoria. Uno le hace el escáner y tiene esto, se acabó la discusión. O sea, después veremos si se confirma el COVID, pero con esto no lo va a mandar para la casa. ¿puede ser de un día a otro, doctor? O sea, en un par de días la persona empieza a evolucionar y el doctor Richter y yo hemos visto casos que vienen y dicen, estoy hace unos días, me siento raro, en fin. Uno le hace unas imágenes y las imágenes son bastante más sorprendentes de lo que el paciente... ¿Y esas manchas, doctor, qué le hacen al pulmón? ¿Se comen el pulmón? No. ¿Matan algunas partes del órgano? No. Esto es inflamación que habitualmente hay un gran doctor en medicina de Italia, donde está precisamente la epidemia muy fuerte, el doctor Luciano Gattinoni, que habla de esto, de por qué es periférico en estas zonas de intercambio con la... Es que la inflamación en estas zonas donde hay mayor intercambio casi en la superficie con la pleura
se expone más a los cambios de presión y de volumen y esto podría generar una mayor inflamación. Es solo inflamación, así como llega, así se va en la mayor parte de los casos. Pero es un pulmón que es muy fácil de manejar para los expertos que nos dedicamos a esto, es fácil. Pero aquí llega, doctor, cuando llegan los pacientes a urgencia, llegan, yo me imagino que bien afligidos, bien como respirando, claro. ¿Pero tienen otros también órganos comprometidos en general de esta misma forma? Inflamados. Bueno, como dice el doctor Ugarte, es una inflamación. Recordemos que esta zona periférica del pulmón es donde están los alvéolos, cuya función es intercambiar en la sangre el oxígeno por anhídrido carbónico, ¿no es cierto? En la inflamación se produce líquido y estos alvéolos se van a llenar de líquido y por lo tanto ese intercambio no va a ser posible. ¿Qué ocurre con eso? La persona empieza a sentir que no le es suficiente como respira, empieza a respirar cortito, incluso no puede hacer una frase de corrido, sino que tiene que estar interrumpiéndolo para respirar. Muy probablemente Natalie sabe cómo es un ataque de asma y debe haber sentido que esto era distinto que un ataque de asma, claro. Que había una situación diferente que le estaba pasando, porque no es igual, ¿ya? Ahora, efectivamente, este fenómeno inflamatorio, si bien el órgano preferente es el pulmón, también se ha dado, y el doctor Ugarte ha tenido encefalitis virales y algunos problemas renales y cardíacos también. El órgano de choque preferente es el pulmón, pero se puede dar este fenómeno inflamatorio en otros órganos también. Claro, como el corazón que usted decía, que ahora cada vez se estudia más, que el corazón tiene mucha relación y que es grupo de riesgo las personas con algún problema cardíaco. Pero hay una cosa que no entiendo, doctor Ugarte, porque si se inflama el pulmón y se inflaman de la manera que usted nos está enseñando hoy día, ¿por qué están contraindicados los antiinflamatorios? Que como por sentido común uno diría, bueno, me tomo un antiinflamatorio para que ayude. No, es que no es tan sencillo. O sea, la verdad es que es un poco más complejo esto. Hay una respuesta inflamatoria de locos, pero lo que hay que hacer no es desinflamar, sino modular la respuesta inflamatoria. Mucha inflamación hace mal, muy poca mata. Entonces es un término medio y es un poco más complejo. Por eso es que nos dedicamos por años a estudiar estas cosas y hacemos, pero los pacientes andan muy bien. Fíjate, en nuestra unidad, 0 muerte. ¿Esto pulmón, doctor, es como para la UCI? ¿Este que estamos viendo aquí? Claro, o sea, porque puede llegar como bien inicialmente, le coloca oxígeno y puede seguir bien, o puede que en la noche tengas que intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico. Claro, la Natalie está mirando la imagen. Natalie, seguramente tú tuviste esta evolución. Tú llegaste como ahogando, despertaste como ahogada y después te entraron a la UCI, ¿no? Sí, en realidad no desperté cuando me estaba súper ahogando, pero cuando estaba en la UCI. Pero en mi casa yo noté la diferencia. La diferencia es muy distinto el ahogo de una crisis asmática a el ahogo por el coronavirus. Es muy distinta. Es distinta, sí. Ahora, Natalie, es importante saber cómo están tus hijos también. ¿Están mejor? Sí, menos mal, ellos ya están mejor. ¿Sí? Sí, menos mal que ellos no son asmáticos, ya, así que bueno. Eso es algo muy bueno. Eso es bueno. Natalie, nosotros te queremos agradecer. Siempre es importante escuchar los testimonios de los que tuvieron COVID para ir aprendiendo. Por ejemplo, en el caso de los asmáticos, no te sientas culpable de haber contagiado a tu hijo porque esas cosas pasan. No tenías la intención de hacerlo tampoco. Así que te mandamos un abrazo. Ahora puedes abrazar a tu hijo y a tu marido y ya que sigan siendo muy felices porque hay más de 300 niños. En la edad me la están indicando. 0 a 14. Entre 0 y 14 años que están contagiados. Así que a esas mamás, denles amor, denles cariño y vamos que se puede. Natalie, un beso enorme, un abrazo. 10 de la mañana con 37 minutos.